Capítulo 5. Un matrimonio fingido. El nuevo Martín no fue directamente a Artigas. Según Le Sœur, se instaló primero en la hospedería del pueblo vecino, probablemente en Pagés. Le dijo al dueño que era Martin Guerre y lloró cuando le dieron noticias de su mujer y de su familia. El rumor llegó hasta sus 4 hermanas, que acudieron rápidamente a la posada, le recibieron con grandes muestras de alegría y volvieron a buscar a Bertrand. Pero cuando ella le vio, se quedó muy sorprendida. Solo cuando él le habló con ternura recordándole las cosas que habían hecho juntos y mencionó concretamente las calzas blancas que estaban en el baúl, Bertrand se echó en sus brazos y le besó. No le había reconocido inmediatamente a causa de la barba. Igualmente, Pierre Guerre lo examinó atentamente sin llegar a creer que se tratara de su sobrino, hasta que Arnaud empezó a recordarle sus actividades conjuntas. Finalmente, Pierre lo abrazó y dio gracias a Dios por su regreso. Pero aún así, el nuevo Martín no fue a Artigas, sino que permaneció en la posada para descansar del viaje y recuperarse de una enfermedad. Le Sœur pretende que tenía una enfermedad venérea y que dio prueba de extraños escrúpulos de conciencia al intentar proteger el cuerpo de Bertrand de la sífilis, cuando se disponía a contaminar su alma y su lecho conyugal. Este arreglo permitió que Bertrand lo cuidara y se acostumbrara gradualmente a él. También permitió que Arnaud se informara mejor sobre el pasado de Martin Guerre. Cuando se sintió mejor, Bertrand se lo llevó a casa, lo acogió como a su marido y le ayudó a restablecer las relaciones con los aldeanos. El pueblo lo recibió de la misma manera que sus familiares. Arnaud saludaba a la gente por su nombre y si al principio no lo reconocían, les recordaba las cosas que habían hecho juntos unos años antes. Explicaba a todo el mundo que había estado sirviendo en el ejército del rey de Francia, que había pasado algunos meses en España y que ahora deseaba estar otra vez en el pueblo con sus amigos, con su hijo Sanchi y sobre todo con su esposa Bertrand. Todo parece indicar que la facilidad con que la familia y los vecinos aceptaron al nuevo Martín se explica sin necesidad de recurrir a la brujería de la que se le acusaría más tarde, y que él siempre negó. En primer lugar, en Artigas se deseaba su regreso. Quizá era un deseo ambiguo, puesto que los que vuelven siempre acaban con alguna esperanza y rompen el equilibrio de las relaciones de poder, pero en general eran más los que deseaban su regreso que los que no. Martin Guerre, el heredero y la cabeza de familia, había vuelto a ocupar su puesto. En segundo lugar, había anunciado su regreso y así predispuso a todo el mundo a reconocer en él a Martin Guerre. Además, sus palabras persuasivas y la precisión de sus recuerdos facilitaron el reconocimiento. Es cierto que no tenía el mismo aspecto que el Martin Guerre de antaño, pero los Guerre no tenían retratos pintados para mantener la memoria de su aspecto y parecía natural que un hombre se hiciera más grueso al envejecer y que la vida de soldado transformara a un campesino. Así, aunque los habitantes de Artigas tuvieran alguna duda, la silenciaron o incluso la enterraron durante un tiempo, y permitieron que el nuevo Martín desarrollara su papel. ¿Y qué decir de Bertrand? ¿Sabía que el nuevo Martín no era el hombre que la había abandonado 8 años antes? Quizá no se dio cuenta en el primer momento, cuando apareció con todos sus signos y pruebas. Pero la obstinada y honorable Bertrand no parece ser el tipo de mujer que se deje engañar fácilmente, incluso por un seductor como Panzet. Cuando empezó a compartir el lecho con él, debió darse cuenta de la diferencia. Todas las mujeres de Artigas estarían de acuerdo en este punto. No hay confusión posible en el contacto del hombre con la mujer. Por un acuerdo tácito o explícito, Bertrand le ayudó a convertirse en su marido. Con la llegada del nuevo Martín, el sueño de Bertrand se hizo al fin realidad. Un hombre con el cual poder vivir en paz y buen entendimiento, y apasionadamente. Se trataba de un matrimonio fingido, no arreglado como el contraído 18 años antes, o de conveniencia como el de su madre con Pierre Guerre. Había empezado con una mentira, pero como Bertrand diría más tarde, pasaban el tiempo como verdaderos casados.
comiendo, bebiendo y durmiendo juntos. Según Leser, el pseudo Martinus vivía en paz con Bertrand, sin peleas, y se comportaba de manera tan irreprochable que nadie hubiera podido imaginar que se trataba de un engaño. Bajo el techo conyugal de la bella Bertrand, las cosas empezaban a ir bien. En 3 años tuvieron 2 hijas. La primera murió, pero la segunda, Bernard, pasó a ser la hermana pequeña de Sanchi. Pero no es este periodo de paz el que nos revela la naturaleza de las relaciones entre el nuevo Martín y Bertrand, sino la época en que el matrimonio fingido empezó a suscitar dudas. Todo nos demuestra que Arnaud se había enamorado de la esposa a la que había intentado engañar y que ella había tomado cariño al marido que la había cogido por sorpresa. Cuando él fue liberado de la cárcel durante el periodo turbulento de los procesos, ella le dio una camisa blanca, le lavó los pies y lo aceptó en su lecho. Cuando otros intentaron matarlo, Bertrand se interpuso entre él y sus agresores. Ante el tribunal, él se dirigía a ella con gentileza y puso su propia vida en sus manos cuando afirmó que si ella jurara que no era su marido, aceptaría que lo sometieran a 1000 muertes crueles. En los días felices hablaban mucho entre ellos. El nuevo Martín pudo contemplar sus informaciones. En los días felices hablaban mucho entre ellos. El nuevo Martín pudo completar sus informaciones sobre Bertrand, los Guerre y Artigas gracias a que conversaban de día y de noche. Esta intimidad entre marido y mujer era considerada como el ideal de los humanistas cristianos y de los moralistas protestantes del siglo XVI. Y, si se producía, solo era en familias de posición más elevadas que las de Artigas. Pero, tal como demostró Leroy-Ladurie para un periodo anterior, el gusto de los occitanos por la conversación no solo se manifestaba durante las veladas entre vecinos, sino también entre los enamorados. Seguro que el nuevo Martín charlaba con Bertrand sobre más cosas que los cultivos, las ovejas y los niños. Entre otras, podemos suponer que decidieron convertir el matrimonio fingido en algo permanente. Se trata de una decisión que se justifica fácilmente en el contexto de unos campesinos que durante siglos habían acumulado experiencia intentando conciliar la tradición popular con la ley católica sobre el matrimonio. Desde finales del siglo XII hasta 1564, según el derecho canónico, lo que confería validez a un matrimonio era únicamente el consentimiento mutuo. Si ambos contrayentes se aceptaban recíprocamente como marido y mujer de verba presenti, incluso sin la presencia de un sacerdote o un testigo, intercambiaban prendas y sobre todo, si tenían conocimiento carnal, quedaban unidos por un matrimonio indisoluble. La Iglesia desaprobaba esta vía clandestina hacia el matrimonio, pero siempre había alguien, sobre todo en el campo, que recurría a ella por motivos personales. Los menores de edad que no tenían el consentimiento paterno, los que tenían un grado de parentesco que no les permitía obtener una dispensa eclesiástica, los que deseaban tener relación carnal y disponían de este medio, o en el caso de que el hombre o la mujer estuvieran ya casados en otro lugar. Pero esta tradición no ofrecía ninguna solución eficaz para nuestra pareja de Artigas. Al fin y al cabo, el nuevo Martín había adoptado una identidad falsa y para Bertrand hubiera sido muy difícil conciliar una posible bigamia con su sentido del honor, por no hablar de su conciencia. Pero les ofrecía la posibilidad de concebir el matrimonio como algo que dependía de ellos, y solo de ellos. Lo que de ninguna manera podía estar bajo su control, según el dogma católico, eran sus almas. Aunque al final los dos declararon que habían sentido culpabilidad por su comportamiento, es poco probable que confesaran sus pecados al párroco de Artigas o al de Bayeux. Todas las descripciones los presentan como una pareja respetable durante los años apacibles de su matrimonio. Cualquier sacerdote que durante la confesión de Pascua se hubiera enterado de que Martín había sido Panset, los habría excomulgado inmediatamente como adúlteros notorios, a menos que se separaran inmediatamente. Esto nos conduce a plantearnos la cuestión del protestantismo en Artigas. Es posible e incluso probable que el nuevo Martín y Bertrand de Hall se hubieran interesado por la nueva religión.
en parte porque les podía proporcionar alguna justificación de sus propias vidas. Hacia 1536, algunos protestantes predicaban en el condado de Foix y en 1551 algunos abandonaron Pamiers y Le Mas-d'Azil para marchar hacia Ginebra. Después de 1557, el movimiento se hizo más fuerte y en 1561 Le Mas siguió el ejemplo de su condesa protestante, Jeanne d'Albret, y se declaró ciudad reformada. Le Carla, que aún estaba más cerca de Artigas, se convirtió en un bastión de la Iglesia reformada. Fue un periodo agitado en las aldeas y los pueblos de la ribera del Lez. Un católico ultraconservador como Jacques Villemur, señor de Payés, vigilaba de cerca a sus campesinos, pero en 1563 existía un núcleo importante de familias sospechosas de abrazar la nueva religión en Le Fossat. En 1568, los ídolos y el altar de la iglesia de Artigas fueron destrozados no solo por los soldados reformados, sino también por los partidarios locales. Una visita diocesana posterior se referiría a este periodo como la época en que los habitantes de Artigas eran hugonotes. Un paréntesis, hugonotes es un sinónimo de protestantes, por así decirlo, pero los hugonotes son los que siguen como una vertiente calvinista. Un movimiento de semejante amplitud no podía surgir de la nada. Esto significa que durante los 10 años anteriores y a través de los intercambios entre Artigas y Pamiers, Le Fossat, Saint-Nivar, Le Carla y Le Mas-d'Azil, las ideas protestantes circulaban junto con la lana, el trigo y el vino. Esto también significa que Antoine Caffer, un pastor ginebrino que en 1556 predicaba en el cementerio de San Vicente de Foix, también pasó por Artigas. Y significa que en el pueblo alguien debía tener el Nuevo Testamento reformado o algún libelo protestante redactado en francés y que lo leía en voz alta en occitano para sus vecinos. Aunque la gente siguiera bautizando a sus hijos según el rito católico, algunos de los que escuchaban al sacerdote esperaban con impaciencia que un pastor protestante ocupara algún día el lugar del párroco. Mientras tanto, el clero local no estaba en condiciones de hacer frente a la situación. Cuando alrededor de 1553, Maestre Pierre-Laurent Duquelard fue nombrado rector de Artigas, tuvo que enfrentarse ante los tribunales a otro candidato y solo el Parlamento de Toulouse pudo cerrar el caso. Lo mismo sucedió con Dominique de Clavería en 1540 y con Jacques Bory en 1530. El cura párroco de Bayeux era uno de los hermanos Roux, una familia modesta y no tenía mucha influencia en el pueblo. ¿Qué pruebas tenemos de que nuestro matrimonio fingido tuviera contactos con la nueva fe? Para empezar, la familia Hall se convirtió al protestantismo. Pusieron a sus hijos nombres del Antiguo Testamento como Abraham y en el siglo XVII, cuando la mayoría de los habitantes de Artigas eran buenos católicos, aún había algunos Hall que se desplazaban hasta Le Carla para asistir a los servicios de la Iglesia Reformada. En cuanto al nuevo Martín, dudo que cuando llegara a Artigas estuviera ya imbuido en el Evangelio. El obispo de Lombez, Antoine Olivier, pasaba por ser simpatizante de las ideas protestantes, y existía un fuerte movimiento protestante en las diócesis de Hainaut. Pero entre 1553 y 1556, el antiguo soldado Arnaud Dutil tenía otras cosas en que pensar, y quizá ni siquiera residía en Sayas en aquella época. Más bien, me inclinaría a pensar que fue en Artigas donde descubrió las nuevas ideas, allí donde se estaba construyendo una nueva vida que operaba en él como una conversión, desplazando al blasfemo, al joven de mala vida, aunque no del todo al embaucador. De todos modos, es significativo que ningún sacerdote de Artigas o de Bayeux tuviera un papel importante en los procesos contra el nuevo Martín en Hue y en Toulouse. Tenían que estar entre los 150 testigos que declararon durante la vista, pero sus palabras no figuran en el sumario de Corras, donde se consignan todos los datos esenciales. También es muy significativo el respeto que el nuevo Martín manifestó hacia los dos consejeros encargados de interrogarle, Jean de Corras y François de Ferrières.
ambos atraídos por el protestantismo ya en 1560 y futuros defensores encarnizados de la nueva religión en el Parlamento de Toulouse. Les pidió que le asistieran en su última confesión, que no incluyó el ritual católico ni ninguna referencia a los santos, sino que solo consistió en implorar la misericordia de Dios para los pecadores que tenían la esperanza en Cristo crucificado. ¿Qué esperanza podía ofrecer el mensaje protestante al nuevo Martín y a Bertrand durante los años en que vivieron juntos como verdaderos casados? La de poder explicar su historia a Dios sin intermediarios. La de que la vida que se habían construido voluntariamente formara parte de la providencia divina. Tal vez había llegado hasta ellos algún eco sobre las nuevas ordenanzas matrimoniales establecidas en Ginebra después de 1545. Allí, el matrimonio ya no era un sacramento. Una mujer abandonada por su marido, sin que ella le hubiera dado ocasión ni fuera ella misma la culpable, podía, tras un año de indagaciones, obtener el divorcio de consistorio y la autorización para volver a casarse. Pero aunque hubieran hecho suyas estas ideas y se las hubieran aplicado a sí mismos, debieron comprender que no les ofrecían ninguna salida. ¿Cómo explicar a un consistorio reformado la resurrección de Arnaud Dutil en Martin Guerre? El nuevo Martín había conseguido la complicidad de Bertrand, al menos por el momento, pero un impostor no podía contar con el consentimiento de los otros habitantes de Artigas. Y bueno, aquí termina el capítulo 5, que se llamó Un matrimonio fingido, y aquí ya empieza a ponerse bueno porque se ve cómo este impostor, Arnaud Dutil, ya se infiltra en la familia de Martin Guerre. Ya llega con las hermanas, se hace pasar por su hermano Martin Guerre, y cuando llega con Bertrand, sí al principio como que ella se saca de onda y dice, pues no es él, porque al parecer no lo reconoció por la barba y de que pues ya pasaron muchos años, 8 años. Y bueno, también no es como que tuvieran retratos, ¿no? Como ya mencionamos, no tenían fotos de cómo era Martín, entonces bueno, medio se acordaba. Pero después ella con el trato y también pues con la intimidad en el matrimonio, esta intimidad sexual, ella se da cuenta que no es Martín. Pero se enamora, por así decirlo, le gusta la convivencia con esta nueva persona, con Pansette, Arnaud Dutil alias Pansette, y decide ser su cómplice, ¿no? Decide no decir nada o hacer de cuenta que sí regresó su esposo, pero ella misma sabe que esta persona no es Martin Guerre, sino que es otro que llega, pero al mismo tiempo le gusta esta compañía y además de que no quería que le afectara esa reputación y decide ser su cómplice. Y aquí hay otro punto muy interesante que me gustaría remarcar porque históricamente creo que esto es muy interesante analizarlo, que es la expansión del protestantismo en esta región de Francia. Como ya mencioné con el capítulo anterior, está aquí en pugna estas dos vertientes del cristianismo, la católica y la protestante. Pero aquí lo que llama la atención es cómo estas nuevas ideas del protestantismo les empiezan como a favorecer, o más bien empieza la historiadora a preguntarse si la pareja Bertrand y Martín pudieron convertirse al protestantismo o si se hicieron como afiliados a porque pues aceptaba como muchas cuestiones de que la mujer podía volver a casarse, si se tenía que confesar o no, y bueno, aquí hay muchas cuestiones que se pregunta si ellos estuvieron como inmersos en esta nueva fe. Pero con todo y ello, bueno, después de que la historiadora hace como un análisis de cómo se van expandiendo estas ideas a través del comercio y a través del intercambio entre las diversas aldeas, y si estas ideas pudieron como estar presentes en este matrimonio, dice que de todas maneras lo que importa aquí no es tanto de si ellos dos decidieron o no estar juntos, en cuestión de que
pues ella pudiera volverse a casar o no, sino que aquí hay un caso de que es un impostor. Y es lo que dicen en el último párrafo. ¿Cómo explicar a un consistorio reformado, o sea, a esta parte protestante, la resurrección de Agnodutil en Martinger? Entonces, pues sí, el problema aquí y del que se va a plantear en los siguientes capítulos que vamos a leer, que se va a poner muy interesante, es que en un juicio que va a haber después en Toulouse, me parece, el caso grave, por así decirlo, es que es un caso de que es un impostor. Entonces, bueno, de que está, pues sí, suplantando una identidad, que él se está haciendo pasar por alguien que no se sabe dónde está, ¿no? Pero, bueno, eso ya se verá en los demás capítulos y sí, justamente creo que las dos partes que llaman aquí la atención en este capítulo es cómo ella acepta a este impostor, ella se vuelve su cómplice y cómo también están estas ideas protestantes ya entrando como aquí en esta historia. Y bueno, también por último algo que quiero remarcar es como antes quizá el matrimonio que era como un contrato de conveniencia, aquí ellos ya están como marcando una cierta diferencia porque hay una complicidad, hay un cierto enamoramiento, hay una cierta pasión entre el nuevo Martín y Bertrand, y es lo que dicen, en las parejas de estas aldeas no era muy común eso, sino que era más común en unas parejas de posición más elevada, en donde, bueno, estaba como este ideal, ¿no? De amor, por así decirlo, o de convivencia. Y bueno, eso está también interesante analizar. Pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar y pues nada, espero que les esté gustando mucho este libro que se llama El regreso de Martin Guerre de la historiadora Natalie Simone Davis. Y bueno, vamos a seguir subiendo videos sobre los demás capítulos y esperamos que nos sigan en nuestras demás redes sociales. Nosotras somos las hijas de Clio y estamos aquí en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo.